Atención con esta información porque se acaba de conocer, se publicó en esta misma jornada en el boletín oficial y tiene que ver con la unificación del dólar solidario, el dólar turista y el dólar tarjeta. Vamos a analizar esta medida reciente, como decíamos, hoy mismo se acaba de conocer y para eso está con nosotros Damián Dipache. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Rocío? Buen día, un placer. ¿Te sorprendió esta noticia? Qué imprevisible que es Argentina. Qué imprevisible que es Argentina. Muchos que están en Canal Económico ahora estarán desayunando, tomándose un mate y tienen que saber que a partir de esta mañana el dólar solidario, el dólar tarjeta y el dólar turista se unifican en un nuevo tipo de cambio que es 731 pesos. Recordemos que hasta el día de ayer había tres situaciones. Una era dólar solidario, que era el 30 más el 30% de impuesto país más la percepción de ganancia. El dólar tarjeta, que vos tenías hasta $300 de límites para consumir mensualmente. Y el dólar turista, que tenías un tipo de cambio de 600 pesos 45 hasta la jornada de ayer. Bueno, en la jornada de hoy, dólar solidario, dólar tarjeta y dólar turista, mismo tipo de cambio, ya no hay diferencias. 731 pesos es lo que en el amanecer del día de hoy, ¿no? Bueno, personalmente, Dami, creo que ayer no se había anticipado nada de lo que podía llegar a suceder hoy con esto, pero también digo, sigue siendo un desdoblamiento cambiario, no solamente que unificado, un valor más alto. Absolutamente. O sea, es una devaluación para todo. A ver, el dólar tarjeta es para aquel que está en la casa mirándonos y paga Netflix o paga Spotify o le baja un videojuego a los chicos. Hoy sobre un consumo de una compra, sobre un servicio bien en el exterior. Por lo cual efectivamente hasta ahora incluso tenía un límite de $300 para pagar menos. Ya no. Ahora ya ese límite no existe efectivamente y lo que pasó es que se quintuplicó la percepción adicional que uno tenía por la compra de estos tipos de cambio para Claro. diferentes tipos de servicios. O sea, pasó del 5% que era la percepción de bienes personales al 25%, es decir, tenés 30% de impuesto país, 45% de percepción de ganancia y ahora pasó del 5 al 25% la percepción de bienes personales. Es interesante pensar cómo va a repercutir, ¿no?, en el mercado del dólar paralelo. Yo creería en principio, Dami, que esto le va a agregar presión, ¿no? Y sí, porque la realidad es que genera mucha incertidumbre, muestra la falta absoluta de previsibilidad en la política cambiaria por parte de este gobierno, ya con reservas netas negativas en 8.000 millones de dólares, la reserva del Banco Central está en 26.000 millones de dólares, y esto, que Sergio Massa había tomado la determinación de bajar la percepción de bienes personales post-paso del 25 al 5%, uno tenía la previsión de que quizás esta medida iba a acontecer después de las elecciones nacionales, es decir, después del 22 de octubre. ¿Te diste cuenta que se están adelantando todos los escenarios? Absolutamente Sí. todos. O sea, tenés un dólar paralelo en 9.45, que era muy previsible que eso suceda post elecciones. Tenés una corrección de todos estos dólares alternativos, los tres también 15 días antes. Se están adelantando todos los escenarios y eso no implica que después de las elecciones estemos calmos, ¿eh? Al contrario, esto implica un nuevo piso para la turbulencia posteleccionaria, ¿no? ¿Por qué, Dami? ¿Por qué pensás que se adelantan estos? Digo, todavía además no se conoció el índice de inflación. ¿Se cree, o a ver, compartinos también el número que tengas vos, que va a estar muy similar al 12,4% o incluso tal vez unas décimas apenas más bajas? ¿Qué es lo que está pasando, si es realmente en el escenario económico o es en el político que se está echando leña, digamos, al fuego? Bueno, la realidad que siempre dijimos que esos 3,5 billones de pesos de emisión monetaria o de expansión crediticia en un contexto donde los argentinos tenían una caída de la demanda del peso era un riesgo muy importante y que en realidad no lo asume la política, lo asumimos todos nosotros, Rocío. Porque el empresario pyme, el pequeño comerciante, el trabajador, efectivamente termina pagando el costo. No lo paga el costo de las políticas, la política de esto, lo paga la gente. Y fíjate
que efectivamente lo que estamos, el escenario que estamos transitando era todo aquello que tenía fundamento técnico y que ahora se adelantó por una situación efectivamente de decisión de la gente de decir, che, la verdad que estoy viendo que efectivamente mi peso va a valer menos. Y dos datos ahí. Si mi peso va a valer menos, me refugio en la divisa norteamericana, que es lo que está pasando. No importa cuál sea el ¿Y a tipo. qué valor? Y efectivamente, y no importa qué valor. Sé que el peso va a valer menos hoy que mañana. Y a su vez, me refugio en bienes. O sea, hay mucho adelanto de compra de bienes. Ejemplo, hablé con un gerente muy importante de una gran cadena de electrodomésticos en el día de ayer. Me manifestó que el fin de semana fue ventas récord en los últimos 3 años de electrodomésticos. Superaron al mundial, superaron a Wow. aquel momento, digamos, de la pospaso. Superó a todo. La gente está adelantando la compra de bienes que efectivamente están dolarizados muchos, ¿no? Igual lo más representativo es que haya superado, digo, la cantidad de televisores o de otros dispositivos electrónicos que se vendieron durante el Mundial, por además la facilidad de pago, las promociones que se acumulaban, la posibilidad de participar de sorteos, digo, más representativo que eso, ningún dato, Dami. ¿Cómo ves las declaraciones de Milei respecto de aquellos que tengan su dinero en plazo fijo? ¿Te parece que tiene una incidencia en esto que está pasando con el dólar blue? Hasta antes que Milei diga eso, la caída de depósitos en pesos en los bancos era una caída absolutamente lineal y consecutiva, constante. O sea, no es que la gente tuvo que esperar a que lo diga Javier Milei. Lo que dijo Javier Milei efectivamente le abrió a otras personas quizá los ojos que no lo estaban viendo. Pero en la realidad la caída de los depósitos en pesos viene cayendo los últimos 20 días. Después, una cuestión que puedes decir, bueno, los modos, ¿no? Pero siempre la realidad es que Javier Milei mantiene los modos. O sea, el modo no cambia de decir las cuestiones. Acá hubo un gran error, Rocío, que fue no cambiar la tasa de política monetaria cuando la inflación fue del 12,4 y la dejaste el 9,7% en plazo fijo. ¿Me entendés? Que ahora, eventualmente, quizás nuevamente vuelva a ser tarde, porque lo vas a cambiar con el dato de inflación del jueves, vas a correr la tasa de política monetaria, pero ya fue tarde, porque ya perdiste muchos depósitos en pesos. ¿Qué tema ese? Porque incluso los analistas dicen que se suba la tasa de interés en los plazos fijos nunca es una buena señal respecto de lo que está pasando con el mercado. Ahora bien, si no lo haces, también recibís la presión por otro lado. En cuanto al promedio de los últimos 3 meses, ¿no? Que es el que se toma para ver qué pasa con esa tasa. ¿Cómo está hoy un plazo fijo? ¿Qué rendimiento tiene para un usuario? Bueno, hoy te está dando un rendimiento del 9,7% mensual y si vos la anualizás está superior al 205% con interés compuesto, o sea, volviendo a poner el capital más intereses todos los meses. Claro, pero el problema es que es el corto plazo, uno no piensa hoy un plazo fijo a un año, lo piensa para los próximos 30 días. Entonces ese es el gran problema. Nadie está pensando en decir cuál es el rendimiento si efectivamente es una tasa efectiva anual, sino si es una tasa efectiva mensual, ¿me entendés? Y la tasa efectiva mensual está por debajo de la inflación y la realidad que además la devaluación del tipo de cambio respecto de ese plazo fijo probablemente te sorprenda con estas cuestiones como la que pasó hoy. Que un día te levantas y che, lo puse en el plazo fijo. Ah, pero el tipo de cambio oficial lo devaluaron por encima de la tasa del plazo fijo, entonces me hubiese convenido que haberme quedado en dólares. O veo que en el paralelo, en las versiones del paralelo, se sigue corriendo por encima de lo que me rinde en plazo fijo. Estas son las digamos, elucubraciones, los análisis que hace la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Qué pensás que puede pasar con la devaluación o las devaluaciones? Son, digo, las dos posibilidades hoy que se plantean para llegar al mes de diciembre. Muy difícil, porque creo que hay un excedente de pesos muy grande, pero cuando encima la velocidad de ese excedente de pesos es mayor, tenés aceleración inflacionaria y lo que te puede llegar a pasar es una corrida contra el peso mortal, ¿ves? O sea que efectivamente los argentinos no quieran pesos frente a un escenario de eventual dolarización que promete Milei. Que para mí lo tienen que aclarar, que la dolarización no va a ser inmediata, ¿me entendés? Porque si no los argentinos no entienden. La dolarización, de hecho lo ha dicho Emilio Campo, va a llevar casi 18 meses. Por lo cual, me parece que eso aclararlo.
Muchos de la Va a llevar Libertad mucho. Avanza lo han dicho. Incluso, Sí, digo, es lo que se cuestionaba. Representantes, bueno, Milei tiene dentro de su equipo mucha gente del mercado, de decir que no es tal vez la mejor opción dolarizar, pero que en cualquier caso esa decisión la va a tomar Javier Milei. Y eso es también lo que hacía ruido sobre justamente qué tanto sustento tiene o no esa opción monetaria. claro, porque vos antes de dolarizar tenés que corregir todos los precios relativos a la economía. Claro, Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con precios de tarifa de servicios públicos, transporte público, tipo de cambio oficial mayorista, levantar el cepo. Esas correcciones van a llevar efectivamente un tiempo y van a llevar una aceleración de la inflación. Una vez que vos lográs eso, además necesitas ver a qué tipo de cambio convergerías en el futuro y necesitarías lo que Milei está diciendo, bueno, un fondo de riesgo que efectivamente pueda tomar las LELIQ. O sea, que las LELIQ con este tipo de cambio, por eso Javier Milei dice, bueno, para nosotros que vamos a dolarizar nos conviene. Bueno, sí, conviene para la dolarización, pero como va a ser durante 18 meses, la realidad es que se está adelantando un escenario que deja a los argentinos hechos pelota, porque la totalmente. realidad que a este tipo de cambio vos ganás menos en dólares y todavía va a faltar más licuar, ¿me entendés? Ese valor de las LELIQ en términos de dólares. Entonces va a llegar un momento donde efectivamente cuando vos quieras cambiar pesos por dólar, bueno, tus pesos cada vez van a valer menos respecto de ese dólar y además cuando vos dolarices vas a dolarizar a un tipo de cambio muy alto con ingresos en dólares muy bajos, ¿no? ¿Qué número tenés de inflación del mes de septiembre? A nosotros nos da una inflación del 10,5%, alimentos 12,4%, sigue siendo una inflación muy elevada. Sí. Y en octubre no vemos un escenario mejor. Y más después de estos movimientos y más después de esta devaluación que Pensaba termina eso. impactando. Sí. Pensaba eso, ¿no? Además con esto que está pasando con el dólar blue y antes de despedirte te hago esa pregunta. ¿Qué pensás que va a poder llegar a suceder con este título que dábamos hoy, ¿no? Esta nueva medida y todas las otras variables que le agregan más presión, ¿no? Sabemos que es el gran tema que tiene hoy en día también el ministro Massa en la cabeza, lo que pase con el dólar. Mirá, ayer, diálogo, me gusta bajar a la calle y ver qué está pasando en la calle. Diálogo con Industrial Pyme. Y ayer dolaricé, me dice, toda la lista de precios. Con eso te respondo todo, Ro. Ayer dolaricé toda la lista de precios, me dice. No puedo vivir así, si voy a reponer, si me va a dar los dólares el gobierno, aquí contado con liquidación, no, es el contado con liquidación del valor del día. Y después veremos. Por lo menos en esta semana me dice que está este movimiento cambiario. Es típico efectivamente de un escenario de incertidumbre absoluta, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Habrá que ver también, ¿no? Qué incidencia puede tener eso en particular en la actividad económica. Dami, lo veremos seguramente.